una hora prácticamente íntegro de lo que ha sucedido. Vamos a verlo ya para que veáis un poco. Hay que afrontar la ascensión al Alto de la Manzaneda. En primer lugar el hombre que marcha en cabeza, Tony Rominger, y luego el resto de los corredores, y luego ya cruzar por Oviedo, ascender los últimos 6 kilómetros y medio, 7 kilómetros, que son la subida hasta la cima del Naranco. Está ya en la parte de llano Tony Rominger. Va a ser muy corta esa parte de llano porque enseguida se va a ascender a ese nuevo puerto que les comentaba anteriormente, Pedro González, el Alto de la Manzaneda. Vamos a ir tomando referencias de la ventaja que lleva Tony Rominger sobre este grupo en el que a su máximo rival en la clasificación general, Alex Zule. Muchísima la precaución, como es lógico, en el grupo. Ahí se desciende menos lluvia que lo que lo ha hecho Tony Rominger. Además, Zule ya sabe lo que es irse al suelo y por lo tanto estará bajando pues todavía. Claro, mira, están llegando ahí a Juniego. Tiene 50 segundos. La bajada del Padrón, que estaba guapa esa carretera. Sí. Mira qué lluvia además. Está haciendo Tony Rominger, rodando con toda la fuerza. Esa carretera sí que no cambia. Esa sigue igual. Sí. Conseguir que esa ventaja de 50 segundos que actualmente tiene. Sí, mira, ahora vamos a bajar un poquitín la voz del... hasta la cima del Naranco. Sabe que de esta forma se asegura... Mira, vamos a bajar un poquitín. Bueno, estamos escuchando a Pedro González, pero eso, ahí teníamos una situación fastidiada, ¿no? Porque estaba ahí, mira cómo tiraban los Amaya y eso, ¿no? Sí, ahí Gastón, Iñaki Gastón había marchado con Rominger, sí, y hizo un trabajo fundamental hasta Mieres, hasta que empiezan las primeras rampas del Padrón. Sí. Porque por detrás se recompone un poco la 11, colabora con el Amaya, sobre todo, un poco, y ahí Breukin va tirando de Zule para intentar limar un poco las diferencias. Claro, porque el Zule cayera en el Alto de la Cobertoria, ¿no? Sí, ahí había 15 kilómetros más o menos favorables, que con trabajo de equipo podía limar muchas diferencias. De hecho, hay una conversación que salió de aquella en la etapa, que Juan Fernández, el director del class, está diciendo a Rominger. Sí, estamos viéndolo ahí, mira cómo está ahí falando con él, mira, estamos viéndolo ahí. ¿Y qué salió? ¿Y qué dijeron? ¿Qué pasó? Sal diciendo y que, digo, ahora recortaron un poco diferencias porque venía muy fuerte por detrás. Sí. Y sobre todo eso, y era un terreno que estaba bien para recortar, porque si viene un grupo fuerte por detrás, es más fácil. Pero luego entra un terreno ya otra vez escarpado de Padrón, Manzaneda, Naranco, y ahí es más difícil de controlar. Entonces ya Rominger ya marcha ya por delante, solo, sí, desde el Padrón. Sí, ahí lo tienes, están pasando lo que lle el Portazgu, que lle donde pasa Perey el río Nalón y todo eso. Bueno, son carreteras en las que entrenamos habitualmente y conocemos súper bien. Y después sí cuando van a subir la Manzaneda, ¿no? Mira, ahí se ve el cartel, el Alto de la Manzaneda que está comentando ahora Pedro González. Vaya como nos presta sentirlo. Bueno, estas cosas tenemos que hacerlo más veces, Marte, porque presta mucho sentir. Estamos viendo imágenes de fai más de 30 años, ¿no? Mayo de 1993, ¿no? Y vaya día que había en Asturias, ¿no? Y qué guapo estas imágenes, supongo que la gente estará prestando y por la vida, ¿no? Aquel 14 de mayo del 93. Sí. Hay que darse cuenta, otro detalle importante, y el de los desarrollos. Sí. Que ahora, bueno, que si ponemos triple plato, que si platos de 34, de aquella el mínimo ya era el 39, y siempre veías a Rominger atascado, que yo supongo que ya llevaba de aquella por 42 nada más para subir. Sí. Mira cómo está tirando la 11 ahora, ¿no? Y está ahí Zule, veslo, que igual tiene alguna marca de la caída. Y también, mira, ahí tenemos a la